el celular a la salida de la farmacia, que iba parqueando el carro y me lo robaron en zonas donde antes no ocurrían cosas que no estaban consideradas como zonas rojas o como zonas de mayor conflicto a cualquier horario. ¿Cómo cambia eso? Porque, ¿sabe? Terminamos la entrevista y a nosotros nos empiezan a decir, ¿por qué no le dijeron tal cosa? Y si nosotros, o sea, los ciudadanos empiezan a pronunciar de esa manera. Sí, correcto. Y sienten que realmente, más allá de estos datos y esto que se está trabajando, la situación de inseguridad sigue siendo exactamente la misma en el país. Eso es lo complicado de explicar. A eso, lo complicado es cambiar la percepción, ¿verdad? Porque mire, en los estudios que hemos hecho, estudios precisamente de percepción social, le pregunta a la gente, ¿cómo cree que está la seguridad? Pues fíjese que creo que está mal. ¿Usted ha sido víctima directamente de una? No, en un altísimo porcentaje. En el fondo hay mucha percepción. ¿Quiere que hagamos una estadística acá en el estudio? Lo cual, no. ¿Se podría asustar? Científicamente, que es salir, segmentarla como corresponde. Yo sé. Digo, no, pero digo, hablando porque usted de puede pregunta. preguntar ahorita y decir, mire, llamen por teléfono todo, y la mayoría va a tener la percepción de que no han cambiado. Yo digo que sí van cambiando nuestros números. Tenemos delitos que son dramáticos, como por ejemplo el caso de los secuestros. El caso de los secuestros, ayer mismo liberamos a una jovencita de una situación muy complicada, una banda muy agresiva y con cuestiones así de mandar pruebas de vida en donde podía haber hasta mutilación de las personas operando en la costa sur. Ese delito ha caído dramáticamente en más de un 50%, el año pasado cayó más de un 50% y la resolución de los casos es en un 95%. El tema de los secuestros no está visibilizado en los medios de comunicación, pero es donde mayores satisfacciones nosotros tenemos. Son bandas que no solo secuestran, se dedican a robos de vehículos. El robo de vehículos se ha venido abajo por completo desde el segundo semestre del año pasado y eso tiene una incidencia en todo lo que está ocurriendo. Entonces, no tenemos toda la capacidad aún. Por eso es que estamos en el aumento de policía, en la regionalización de la policía, para poder apoyarnos con sedes regionales. Tenemos una en Occidente, una en Oriente que no existían antes. En enero creamos en Salamá la del Centro Norte y esto nos va a permitir tener un buen número de efectivos policiales para un nuevo despliegue. Yo sé y lo siento, y de verdad es parte de nuestro esfuerzo constante y la principal preocupación del presidente Otto Pérez, las 24 horas del día, es cómo están nuestros índices, dónde tuvimos hechos, dónde vamos, y la permanente supervisión sobre lo que estamos trabajando. Pero creo que estos 2 años que vienen, con nuestro número, con el incremento, con nuevas unidades, con un nuevo despliegue territorial y con un nuevo enfoque, tenemos que cambiar dramáticamente la situación de seguridad en el país. Y el mayor reto, cambiar la percepción. ¿Qué dirá el tercer informe de la Fiscal General? Nos estuvo acompañando hace algunas semanas, todos evalúan como positiva su labor en este tercer informe. Está en discusión cuándo debería ella terminar o no su función, pero muchos aseguran perdón, que los fiscales deberían comenzar y terminar los casos, porque como que cada fiscal agarra una etapa de la investigación y esto hace que a lo mejor no tengan el final que deberían tener. ¿Usted cómo evalúa el trabajo de la fiscal en general en este año y qué mejoras deberían hacerse justamente al Ministerio Público? Yo siempre he dicho que mi experiencia de estos 2 años en el trabajo con el Ministerio Público es más que satisfactorio. Lo importante es que no solo hablemos de seguridad, que hablemos de seguridad y de justicia, porque un tema que ocurre en el ámbito de la seguridad, por ejemplo con una captura en flagrancia, por una orden de allanamiento, una orden de aprehensión, lleva todo un proceso y una cadena que vuelve a terminar en el ámbito de la seguridad. Y tener esa identificación de trabajo es sumamente importante. Antes el Ministerio Público estaba por un lado, sí, las fuerzas de seguridad estaban por el otro. Las fuerzas de seguridad tienen que seguir una línea de acción regularmente con los criterios que tiene el Ministerio Público. Yo lo que he ido viendo es que el talento humano que hay, tanto en el Ministerio Público como en los investigadores del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional, Civil, ha ido demostrando con hechos tangibles la resolución de casos que decíamos emblemáticos o paradigmáticos, y es gran parte de ese esfuerzo. Esto ya tiene un impacto también en la reducción de la impunidad en el país, que le va generando al ciudadano confianza y cambiando la filosofía de que antes se capturaba para investigar y hoy se investiga para capturar, con la ayuda del INASIF, que es la prueba científica la que tiene ahora mayor peso. Así que mi valoración sobre el trabajo del Ministerio Público y mi experiencia es que raras veces los casos cambian de fiscal,
a menos que exista una situación complicada o personal o que requiere que otra fiscalía sea la que entre. Le voy a poner un caso muy claro, el caso de los policías en Salcajá. Era una estructura de narcotráfico, y aquí tal vez hago un pequeño paréntesis para decir, tenemos inteligencia de lo que pasa en el país, sabemos qué pasa en las áreas fronterizas. Lo que dijo la señora vicepresidenta es conocimiento de qué ocurren en muchas áreas, conocimiento de las áreas en donde tienen impacto las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, y en donde sabemos positivamente, porque no es nada nuevo, el primer alcalde que fue precisamente extraditado y aún cumple una condena en los Estados Unidos fue hace 20 años. Una persona que ahora está cumpliendo también una condena fue en este mismo periodo que era alcalde y lo capturaron. Y en las alcaldías fronterizas es donde ponemos nuestro mayor énfasis para tener inteligencia, porque ahí sabemos que quieren cooptar a toda la autoridad, no solo a los alcaldes, a los consejos, a la policía, al ejército si está por ahí, a los fiscales o a los jueces. Es un tema del poder corruptor que tiene la actividad de narcotráfico en sí. Pero en el caso que le decía de los policías, sabíamos por inteligencia que podía ser una estructura criminal de narcotráfico. Pero ¿por qué entramos al lugar? Porque hubo un hecho que vinculó a la estructura, y el hecho no era de narcotráfico, era de delitos contra la vida. La primera fiscalía que entró al lugar fue la de delitos contra la vida, y a la hora de hacer los allanamientos, la operación Dignidad, se encontraron las pruebas tangibles de narcotráfico, y ahí fue donde entró la siguiente fiscalía a trabajar. Mi valoración es muy buena, yo me siento muy contento del trabajo que hemos podido mostrar, y creo que ya hay una situación muy efectiva de esa coordinación. Para nosotros, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, tienen que hacer de aquí para adelante el trabajo que hemos mostrado en estos 2 años. Y hablando de evaluaciones, hace unos días, el martes precisamente, teníamos aquí a la vicepresidenta y le pedimos que evaluara a sus ministros, a los ministros, entre ellos estaba usted, y queremos que escuche cómo fue que lo evaluó. Muy preocupado y comprometido con la seguridad de los guatemaltecos. Ya que estamos en el rol político, ¿por qué Sinibaldi es mejor candidato que López Bonilla para la presidencia? No lo hemos decidido. Pues los dos pueden ser. Que por ahí va la cosa. No, eso lo dice usted, no hemos decidido, ¿no? Aquí los dos tienen la misma posibilidad, los dos son excelentes candidatos, y mire cómo es la vida. Somos el único partido oficial en la historia, y revísela, que hoy tenemos el pleito de tener 2 candidatos potenciales adentro y no andar buscando o importando porque no tenemos. Eso es una bendición para el Partido Patriota. Candidato potencial, o sea, no lo decimos nosotros, ahí está el tema. ¿Está en sus planes? ¿Le gustaría ser presidente de la República? La experiencia y la gran cantidad de cosas que tiene que hacer, donde hoy, insisto, uno de los puntos más pesados, o el ladrillo más pesado del gobierno está puesto en la seguridad, y usted lo maneja junto con el equipo de trabajo para dedicarse a una campaña. ¿Qué piensa al respecto cuando le plantean esta posibilidad que se baraja que sea el candidato a la presidencia? Bueno, mire, yo en primer lugar no vine con una intención ni con esa línea de posibilidad de acción, ¿verdad? Yo hice un compromiso con el presidente Otto Pérez de trabajar con él los 4 años de la gestión. Venimos con un plan estratégico para verdaderamente cambiar el paradigma de seguridad y dejar, sobre todo, porque somos gente de Estado, somos hombres y mujeres de Estado que creemos en la institucionalidad que debe fortalecerse. Y yo lo digo de esta manera, ¿verdad? Hay una situación personal, hay una situación institucional de partido, hay una situación del país que hay que considerar. Si usted me pregunta mi intención, ¿qué es lo que yo quisiera? Yo le digo hacer 4 años de ministro de Gobernación. Porque en Guatemala estamos acostumbrados a dejar las cosas por ahí a medias para ir a otra nueva situación. Yo creo que tenemos que cerrar los ciclos y los procesos. Y en ese sentido, eso es lo que yo digo como Mauricio López. Si le pide el partido que sea el candidato, tendremos que evaluarlo, tendremos que ver la situación, tendremos que analizar el tema y tendremos que saber sobre todo cuál es la prioridad para el país. Lo más importante para nosotros, y digo nosotros, el presidente, la vicepresidenta, el equipo con el que estamos trabajando, es ver cuál es la prioridad para el país. Y en este sentido, creo que muy por delante en el tema de seguridad hay que mostrar que durante 4 años se puede hacer un cambio de fondo y vigilar porque los cambios y los logros que tengamos no puedan dar marcha atrás, sino que continúen en un desarrollo más allá del proceso mismo de los 4 años.
Hay algunas preguntitas de la gente, sí, que me gustaría, o si querés hacer una más. Quiero, sí, porque no quiero, la verdad, dejarlo ir sin preguntarle de la conflictividad social en Guatemala, la gobernabilidad. Uno de los temas que usted menciona son de los principales para Guatemala, un tema en el que usted está muy enfocado y es su responsabilidad. ¿Cómo califica este año nuevamente? Porque se habla que también fue un año de mucha conflictividad social, nuevamente los disturbios en Santa Cruz Varillas, en Huehuetenango. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo califica usted la gobernabilidad en nuestro país? Y lo ha enfrentado con grupos de defensa de derechos humanos, justamente este tema. Sí, pero ahí me enfrentó por una situación que se consignó en una nota, en un prestigioso medio escrito, pero consignó algo que yo no dije. Yo tengo, eso es del valor del equipo de comunicación, que siempre graba todo lo que yo hago, lo que digo, a dónde voy, y esa es la prueba de que jamás mencioné ni a las organizaciones de derechos humanos, ni mencioné las audiencias en la Corte Interamericana, ni mencioné a la Corte Interamericana. Me refería a los problemas precisamente de conflictividad que hay en el país. Que se generan y son muchos, como sí, y a las herramientas, pero eso no es nada nuevo. El problema es que hasta la misma conflictividad social, producto de la conflictividad agraria, de la conflictividad ambiental o de la conflictividad por falta de autoridad en el territorio nacional, no hemos querido afrontar como corresponde. Este es un tema que viene de muchísimos años. La ausencia del Estado en muchos lugares del país es complicado, porque cuando se deja una silla vacía, alguien la va a ocupar. Claro. Y esto es lo que ocurre. Cuando hablo de falta de autoridad, no quiero decir simplemente que no hay ejército, no hay policía. Nosotros no estamos presentes en 34 municipios como policía, porque no tenemos hasta el día de hoy la capacidad de poder entrar y estar permanentemente como corresponde. Y por eso hablamos de un nuevo despliegue. Pero ahí necesitamos jueces, necesitamos fiscales, necesitamos un elemento de resolución pacífica de conflictos en el lugar, porque todo el mundo quiere venir a la capital para hablar con el presidente, para arreglar su problema. ¿Y qué tenemos en nuestro escenario? Más de 1.300 conflictos de diferente nivel. El problema para gobernación, para la gobernabilidad del país es que si un problema no se atiende, se convierte en conflicto. Si este no se atiende, llega a una crisis. Y si la crisis no se atiende, llega a un caos. Y cuando llega al caos, lo injusto de todo es a restablecer el orden público. Y eso es lo que nos toca a nosotros, es la parte mala del tema. Aquí la cuestión de fondo es cómo le solucionamos los problemas a la gente, a las personas, a la población en sí. ¿Y cree que el Ejecutivo y el Legislativo están haciendo un buen trabajo en encontrar esa solución? Yo creo que estamos sobrepasados en las capacidades que tenemos para atenderlo todo y que debe haber una priorización, pero creo que debe haber también un compromiso de los liderazgos del país, no solo del liderazgo de nivel estratégico, de los partidos políticos, sino también del liderazgo local. Hay muchos líderes que, le voy a poner un ejemplo, el año pasado hubo una marcha desde Cobán hasta la capital que dirigió Daniel Pascual. Y fue una marcha para venir a hacer peticiones específicas. Pero esa marcha no interrumpió el tráfico, no tomó puntos nodales del país, no le causó problemas a terceros, venía una patrulla de la policía adelante, llegaron después de varios días a la capital, se entrevistaron con el presidente y empezaron a generarse soluciones. Pero cuando la medida es de presión, no nos quitamos de aquí o no soltamos a los policías porque me plagian policías por ese tipo de cosas, estamos equivocándonos en las herramientas que en el marco de un Estado de Derecho tenemos para poder exigir no solo la solución a nuestros problemas, sino reivindicaciones históricas. Yo creo que gran parte de lo que hay en el país es la ausencia de una cultura de ciudadanía en donde hablemos de nuestros derechos, pero también hablemos de nuestras responsabilidades. Y en esto les pongo un último caso de gobernabilidad. Se extendió por todo el país un acto delictivo que es conectar a las personas en el fluido eléctrico directamente, ¿sí? Le roban al distribuidor, le hacen una exacción ilegal a las personas y la pregunta es, ¿a dónde está yendo todo ese dinero? ¿Sí? Ahí hay una defraudación tributaria, hay una usurpación, hay muchísimas cosas. Eso no afecta al distribuidor, ni al generador, ni al comercializador. ¿Sabe quiénes pagan todo ese dinero que no se paga? Se distribuye, se prorratea entre todos los que pagan legalmente su factura. Son los problemas de fondo que tenemos que enfrentar en el país. Y eso tenemos que hacerlo con diálogo para generar mayor confianza, pero no podemos hacer un diálogo